doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. ¿Dónde estaba la iglesia? En la casa. Como decía ahí, que estaban reunidos orando en la casa de María, la madre de Juan, denominado Marcos. Pero en Colosenses, hermano, 4:15, y en Filemón, versículo 2, dice en 4:15 de Colosenses: saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. ¿Se da cuenta? Que era común para ellos en ese entonces, hermano, el congregarse en las casas, el reunir las iglesias en las casas de los que eran líderes ya para ese entonces. Y en Filemón dice exactamente lo mismo. ¿Filemón qué, hermano? 2. Y a la amada hermana Apia. Filemón solo tiene un capítulo. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. O sea, que saludaban a los colaboradores de ellos y a la iglesia que estaba en la casa de Filemón. Entonces, ¿por qué los he llevado, hermano, a pasajes bíblicos? Porque quiero que quede claro que este sistema de trabajo no es más que el proyecto de Dios para su iglesia desde el principio. Es la visión que Jesús tuvo para su pueblo, para que se multiplicara, para que creciera, para que hiciera la obra de llevar las buenas nuevas y de discipular, que Él les encomendó allá en el capítulo 28 de Mateo, donde le dijo: id y hacer discípulos a todas las naciones. Y hoy usted recibe el mismo mandato, pero la pregunta es: ¿cómo haré discípulos? Si para reproducir discípulos se necesita tenerlos cerca, se necesita de que ellos vean cómo tú trabajas, cómo tú actúas, cómo tú hablas, lo que expresas de Jesús, lo que hay de Jesús en ti, para que sea transmitido en Él y reproducido en Él. Porque eso fue lo que Jesús hizo. Por 3 años y medio anduvo a sus discípulos con Él, de tal manera que cada uno hizo un relato de lo que ellos recuerdan. Mateo presenta al Rey de Reyes y Señor de Señores. Marcos presenta la palabra viva, que era Jesucristo. Juan presenta al Dios encarnado. Y Lucas presenta al hombre divino. Sé que cada uno de ellos recuerda en su experiencia aquellas cosas que identificaron en Jesús, de tal manera que ellos absorbieron lo que de Jesús vieron, igual que su discípulo absorberá lo que ve de usted. Es común ver ahora, hermanos, como hay gente que usted lo ve y dice: hey, este se parece, cómo actúa igual que aquel. Y al final hablamos con él y nos damos cuenta que él es el que lo ha instruido. Entonces, porque siempre se reproducen ciertas actitudes, maneras de expresarse, de hablar, de tal manera que uno puede identificar quién ha sido el maestro de esa persona. Dios quiera que podamos reproducir lo bueno
Y no podamos, hermano, decir, ves, es igual de soberbio que fulano de tal. No, pues si él es mi maestro. Ah, con razón. Entonces, que sea lo contrario, que podamos reproducir en las almas lo que de Dios hemos recibido. Amén. Amén. Entonces, con esos textos nos damos cuenta, hermano, que ese ha sido el sueño de Dios. El proyecto de Dios por siempre fue ese. Pero lastimosamente, en el año 312, la iglesia por fin, a través de Constantino, es oficializada de tal manera que tiene libertad. Ya no es perseguida, ya no es acosada. Ya, hermanos, es una iglesia que debe esconderse para llevar a cabo la labor de Jesús, sino que ahora es la iglesia oficial del Imperio Romano. Y ahora ya no tiene que andarse escondiendo. Ahora puede estar públicamente y expresar las buenas nuevas de Jesús, pero en vez de traer esos beneficios a la iglesia, lo que sucedió es de que, como Constantino estaba agradecido por el triunfo y había oficializado una iglesia que ya en ese entonces era numerosa, pero como estaba la competencia que era el paganismo, una de las más grandes religiones, y también por otro lado estaban los todavía judíos, que para ese entonces ya había sido destruido Jerusalén, pero aún habían unos que tenían, hermano, esa religión y andaban siempre defendiéndola, profesándola. Entonces viene Constantino y dice, bueno, es la iglesia oficial, así que le vamos a hacer templos grandes donde todos puedan congregarse. Y todos los templos empezaron a llenarse y fueron los lugares de culto de los cristianos. Y esas son las que vinieron a ser luego las grandes catedrales que hoy nosotros vemos. Pero lo que sucedió ahí fue que la iglesia empezó a dejar de hacer el trabajo que Dios le había otorgado y empezó a dejárselo a los curas, empezó a dejárselos a los sacerdotes y empezó a dejarle ese trabajo al Papa. Ya no es labor nuestra, el Papa que se encargue de evangelizar, el sacerdote que se encargue de discipular. Y se empezó a perder realmente una de las reuniones célebres que se celebraba entre los cristianos, que era el reunirse en las casas. Se dejó de llevar a cabo, se reunían solo en los templos. Y la iglesia fue perdiendo aquella labor que tenía de discipular, de formar otras almas, de anunciar el evangelio, hasta que pasaron 9 siglos, que son conocidos como el oscurantismo, donde ya ni se hacía lo que Dios decía y hasta la Biblia habían escondido. Le daban solo versículos a la gente, vaya, aquí está. Ese versículo es el que tienes que aprenderte. De tal manera que, hermano, para ese entonces, esos pocos versículos que habían de la Biblia regados por todos lados, la gente realmente creía que eso era toda la Biblia, porque se había ocultado la palabra de Dios, se había escondido realmente, hermano, tantos siglos con esos versículos que la gente que conoció la Biblia completa había muerto. Ya nadie sabía que eran 66 libros que estaban relacionados unos con otros, sino que la gente, ese poquito de versículos que habían por todo el mundo regados, pensaban que eso era la Biblia. Y eso es algo terrible, por eso es conocido como el oscurantismo, esa etapa. Porque la Biblia había sido escondida. Pero luego aparece Martín Lutero. Y Martín Lutero fue un hombre que siempre anheló conocer a Dios, hasta el punto que él un día encontró en una librería, claro, del convento donde él asistía y era preparado, una Biblia encadenada porque la mantenía para que nadie la sacara de ese lugar. Y él todos los días la leía, y todos los días la leía, y todos los días la leía. Dejó de leer el catecismo o la catequesis que recibía de parte de la Iglesia Católica, porque encontraba en ese libro algo sobrenatural, algo que lo hacía todos los días ir a leerlo, y él se sentía lleno cada vez que la leía, hasta el punto que este hombre
siempre buscó conocer más a Dios, pero él sentía que había algo que le faltaba en su corazón. Él se sentía un pecador y hacía todo tipo de penitencias, pero aún a él así sentía, hermano, que iba al infierno. Vivía solo en ayuno, en oración, que es más que nosotros. Pero él sentía que era pecador. Hasta que un día hubo una palabra que lo hizo libre. El justo por la fe vivirá. Y eso rompió las cadenas en él. Y entonces él entendió que no era por obras. Y él, hermano, realmente inició una reforma. Pero una reforma en el 1517 que logró una transformación en la teología de la iglesia. O sea, en las enseñanzas. O sea que se había creído que era por obras. Y él rompió ese contexto al traducir por primera vez un canon completo de la Biblia. Ya no pedacitos de versículos, sino que como él tuvo la oportunidad que alguien le regaló una Biblia, bueno, entonces, como me han regalado este libro, voy a aprovechar la oportunidad de que me persiguen para matar y estoy escondido aquí en este castillo, en el sótano de este lugar, y voy a tomarme el tiempo para traducirla. Y la traduce al alemán moderno. Y desde que él a los años inventa la imprenta y he llevado todo ese libro a la imprenta y es, hermano, reproducido, traducido, imprimido, impreso, y todos empiezan a recibir una Biblia completa en el idioma original de ellos, Alemania. Desde ese instante la Iglesia Católica pierde por completo el poder religioso que tenía sobre esa nación, porque eso es lo que hacían esos hombres que realmente deseaban hacer algo para Dios. Ellos conquistaban naciones, ellos impactaban de perdida a la ciudad donde ellos vivían, la cual él también impactó poniendo 99 tesis acusando a la Iglesia Católica de haberse apartado de lo que realmente Dios quería, y las pega en la puerta de la catedral y es llevado el anuncio hasta Roma y es enviado un grupo de personas a decirle retráctate, lo cual sabemos que él nunca hizo. Pero eso es lo que hacían esos hombres, inspirados por Dios, libertar naciones enteras, o como le digo, por lo menos ciudades. Claro, ese hombre libertó no solo a la Alemania, sino al mundo entero, porque fue el que prendió la llama de la reforma. Claro, la reforma, el protestantismo como nosotros lo conocemos, fue algo que, como le digo, solo alcanzó a cambiar lo que es la teología de la iglesia, pero la estructura siguió así como era, todos los domingos a la misa, a la iglesia. Pero sucede algo, hermanos. Luego vienen las iglesias anabautistas y empiezan a acercarse más y más, a pegarse más a la Biblia, a pegarse más a la Biblia, y empiezan a reunirse en grupos, en grupos, en grupos. Pero siendo porque ellos eran perseguidos, ya no solamente por los católicos, sino que ahora también por los protestantes, que habían quedado solamente en una reforma, como le digo, teológica, no estructural. O sea, de cómo se realiza la iglesia. Luego vienen los puritanos, viajan a América y por primera vez se establece el cambio de estructura en la iglesia y empiezan a reunirse en casas. Y el mayor, hermano, logro en la historia de la iglesia fue por Juan Wesley, el cual reunió a 10,000 personas. 10,000 grupos reunidos en su nación, 10,000 grupos celulares, imagínense. O sea, fue un hombre que le dio fuerza a eso. Pero ahora quiero que hagan una observación, después que les he contado parte de la historia, porque esto solo tiene un propósito, el que yo les haya contado esto. Ahora lo vamos a ver. Desde el principio, esto era el proyecto de Dios, pero se empezó a desvanecer por lo que he contado. Empezó a perderse la labor que Dios tenía para la iglesia
y la manera de trabajar que Dios le había dado a la iglesia empieza a descuidarla y a perderla en el caminar, a perderla, hasta el punto que la pierde por completo. Pero como Dios nunca pierde paso,